Hola chicos, buenas noches. Esta es la grabación del módulo 61 de Cívica que corresponde a los contenidos de la Guía de Trabajo Autónomo número 4. Recuerden que venimos trabajando un régimen político con sus respectivos ejemplos por semana. Para esta semana lo que nos corresponde es el Islam y vamos a dejar para la guía número 5. Ahí sí vamos a tener dos regímenes para ver si terminamos, que sería el unipartidismo y el populismo. Entonces vamos a tratar de unificar dos regímenes en la siguiente guía. Para este caso tenemos el Islam, que es, escogí este régimen porque como traíamos democracia, dictadura, quería pues que como no se parece a los demás, para evitar como confusiones, que pudiéramos ver tres muy diferentes. Entonces vamos a ver el Islam y pues es como ya les dije, la que aparece en la guía número 4. Lo primero que necesitamos saber, esto también es cultura general, es que el Islam o el islamismo lo practican las personas que les llamamos musulmanes. Sí recordemos, bueno, recordemos, sepamos, ¿verdad? Porque no toda la gente lo sabe, que decir que una persona es árabe y es musulmán, o pensar que todos los árabes son musulmanes, es incorrecto. ¿Por qué? Porque el concepto de musulmán hace referencia específicamente a las personas que practican el Islam. Y el concepto de árabe hace referencia pues a las personas que viven en países árabes, ¿verdad? Una persona puede ser árabe, vivir en Pakistán, por ejemplo, es árabe porque vive en un país árabe, pero puede ser cristiano, puede ser budista, puede ser, ¿verdad? En este caso, el Islam hace referencia a personas que sean practicantes del islamismo, que son musulmanes y pueden vivir incluso en Costa Rica tenemos musulmanes. Sin embargo, como en este caso vamos a hacer referencia a los gobiernos musulmanes, perdón, islámicos, pues, a los gobiernos islámicos, pues hacemos referencia concreta a los países, no a las personas. Pero sí les quería decir eso porque normalmente confundimos o relacionamos que todos los árabes son musulmanes. Ok, es una forma de organización del Estado que es esencialmente religioso. A diferencia de los demás, en este caso, sí, este tipo de gobierno se apega principalmente a un documento sagrado, a un libro sagrado que es el Corán. Para que lo entendamos, ¿qué es el Corán? Es como lo que es la Biblia para nosotros, pero para ellos es pues el Corán, ¿verdad? No es la Biblia, porque no tiene los libros que tenemos en la Biblia, pero tiene la misma función de la Biblia, es un documento sagrado. Eh, Está concentrado en un movimiento de carácter político y social y religioso que plantea que en el contexto del mundo musulmán, el retorno a una sociedad regida por principios de la Sharia o ley islámica. Quiere decir esto entonces que la parte o la vida política, social, económica y religiosa está regida por este libro sagrado que es el Corán. ¿De dónde se originó esta religión? Bueno, se origina del profeta Mahoma, ¿verdad? Que el ángel, el ángel Rafael, perdón. Ay, Dios, acabo de tener no estoy segura si es Rafael o Gabriel. Creo que es Rafael, pero no estoy muy segura, perdón, ahorita quedé como en blanco. Pero bueno, básicamente es que pues el ángel se le manifiesta a Mahoma, le habla y pues a partir de acá Mahoma, el profeta, pues funda una nueva religión que va a ser el islamismo. El poder es absoluto y totalmente patriarcal, regido por el sufragio, excepto en los lugares donde hay monarquías. No voy a ahondar mucho en lo que es una monarquía porque lo vamos a ver más adelante. Un dirigente religioso es considerado el guía supremo del Estado. Ven entonces que casi podríamos decir que la máxima autoridad es un dirigente religioso, no es una persona simplemente un político común como nosotros nos conocemos, no, ¿verdad? Es una persona que podría tener
capacidades políticas para dirigirse, pero que tiene que ser o es además un líder religioso. No existe la división de poderes que nosotros conocemos como legislativo, ejecutivo, judicial. Tampoco existe la diversidad de partidos políticos e inevitablemente las mujeres en el mundo musulmán, porque no precisamente tiene que ser allá en el oriente, también puede ser en otros países, gozan de menos derechos que los hombres. Y aquí es importante que sí hagamos énfasis en que no precisamente mm, la mujer sufre todo lo que vemos en las novelas y en las películas. O sea, sí, hay países radicales, hay grupos poblados radicales, por ejemplo, los talibanes en Pakistán. Eh, pero también existen mujeres musulmanas en algunas zonas del mundo, pues que tienen un poco más de libertad. Algunos países que se han abierto un poquito más, pero sí en general, la mujer es vista como inferior, tal vez por decirlo así, goza de menos derechos. Por ejemplo, en algunos países no es bien visto que la mujer estudie, en algunos lugares un poco más extremos que la mujer se... em, muestre su rostro, mucho menos que muestre su cuerpo, que vista pantalón, que ese tipo de cosas, que salga del país sin autorización de su esposo o sin su esposo incluso, ¿verdad? Y pues básicamente hay mucho ahí como para indagar en, en la cuestión islámica, pero podríamos amanecer hablando de eso. Hay un rechazo muy marcado hacia la cultura occidental, porque hay muchas cosas dentro del mundo occidental, por ejemplo, de nuestra sociedad, por ejemplo, costarricense, que ellos lo ven mal. Por ejemplo, que una mujer vista tirantes, que una mujer maneje un carro, no sé, varias cosas en las que ellos no están de acuerdo. Puse el ejemplo de la mujer, pero un montón de cosas. Y pues entonces eso hace que nos satanicen, que satanicen un poco al mundo occidental. Sí entendamos que no es generalizado. Hay algunos países un poco más abiertos y algunos un poco más radicales. En algunos casos se usa la violencia. Por ejemplo, les hablé del caso de Pakistán. Pakistán tiene un grupo radical llamado los talibanes. No están solo en Pakistán, pero básicamente en Pakistán. Perdón. Y estos radicales, pues sí, son un poco extremistas, no tienen el poder del gobierno, pero son un poco extremistas, especialmente con el papel de la mujer, y han incurrido mucho en violencia. Los que conocen la historia de Malala, pues los talibanes fueron los que le dispararon a Malala por el simple hecho de ser estudiante y hablar en público y luchar por sus derechos. Algunos ejemplos. Tenemos tres. El primero es Arabia Saudí. Es una monarquía absoluta. Lo hablé ahorita en la clase de estudios sociales de que es una monarquía absoluta. El trono es hereditario y la familia real concentra la mayoría de los puestos del poder. Además de eso, existen cortes, pero el monarca tiene el poder. Es decir, existen otros, cuando hablamos de cortes, otros espacios de participación, digamos, pero al final el monarca va a ser quien tome las decisiones. Además de la autoridad del rey, el país se dirige también por la ley islámica o la Sharia, que regula la economía, la política, las finanzas y el crimen. También tenemos el caso que ya les hablé anteriormente, que es Pakistán, posee una república federal. También lo hablé ahorita en la clase de estudios sociales. Una república federal que tiene varios estados que pueden autogobernarse, pero sabiendo que forman parte de un único país y pues que siguen también las reglas, las leyes, los mandatos del gobierno central. Entonces, pero es una república federal, es decir, está formada por varios estados. Se convirtió en un estado soberano hasta 1947, especialmente porque esa zona estaba en manos de Inglaterra. Y su nombre oficial es la República Islámica, perdón que me comí la S, la República Islámica de Pakistán. El presidente es electo por los miembros del colegio electoral, es decir, un grupo de personas encargado
de seleccionar al presidente, el cual está integrado, como lo dice ahí, el colegio electoral está formado por los miembros de la Asamblea Nacional y el Senado y los miembros de las asambleas provinciales. Es decir, los líderes políticos son los que escogen al presidente. El presidente y el primer ministro y los ministros federales, es decir, ven que arriba les dije, eh, es un gobierno federal, tiene varios estados, cada estado tiene un ministro. Entonces, el presidente, el primer ministro y los ministros federales ejercen el poder ejecutivo. Y en 1988, por primera vez en un país musulmán, tuvo una mujer presidenta que fue Benazir Bhutto. Benazir Bhutto va a ser asesinada unos años más adelante. La historia de ella la vamos a ver posiblemente en la guía número 6. Y por último tenemos el ejemplo de Palestina. Se declaró Estado en 1988, pero de los 193 países que integran la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, solamente 130 reconocen que Palestina es un país independiente. Los demás se niegan a reconocerlo. Esta materia la vamos a ver más adelante y es porque en el caso de Palestina hay un conflicto que existe entre Palestina e Israel, y pues de ahí proviene un poquito que algunos países no reconozcan a Palestina, pero no vamos a profundizar porque es un tema bastante grande, pero bueno, ellos mismos se declararon independientes en 1988. El poder emana del pueblo y se ejerce a través de los tres poderes del Estado. Vean que de los dos países que vimos anteriormente, Palestina es el que tiene una estructura política un poco más similar a la de nosotros. El poder está a cargo de la Autoridad Nacional de Palestina, establecida en 1994. Su presidente es elegido por el pueblo. Vean que bastante diferente a los dos casos anteriores. Debido a los conflictos internos desde el 2007, hay dos primeros ministros. Uno ejerce la franja de Gaza y otro ejerce la franja de Cisjordania. En este caso, esta parte la vamos a ampliar en ese tema que les digo, que es el conflicto que existe entre Israel y Palestina, lo vamos a ampliar ahí, eso es de estudios sociales. Pero, pues básicamente, Palestina es bombardeado por Israel, hay un conflicto bastante grande, especialmente en la franja de Gaza, entonces, pues en medio de tanta convulsión, ¿verdad? Al final se establecen dos primeros ministros, incluso porque no logran ponerse de acuerdo de la franja de Gaza a Cisjordania y etcétera, ¿verdad? Ha costado un poco darle con solidez a este país. Sin embargo, pues ahí está, ¿verdad? Es un caso más. Y pues aquí les quise hacer una pregunta. ¿Y vos qué pensás? ¿Qué pensás de este tipo de régimen? ¿Qué cambiarías en este tipo de régimen político? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Te gustaría experimentar el ir a conocer un país con esta modalidad de gobierno? Podríamos decir, es bastante distinta porque a mí en lo personal sí me intriga mucho y sí me encantaría poder conocer un país árabe, poder ver cómo se manejan ellos socialmente, cómo, no sé, por ejemplo, yo les cuento que en el Corán, eh, parece ser que hay una cláusula por ahí que dice que si una persona se roba algo, le deben de cortar la mano. Y ellos efectivamente se lo toman muy a pecho. Y de verdad, si una persona se roba algo, le cortan la mano. Entonces, no roban, prefieren no robar, ¿verdad? Porque si se roba otra cosa, le cortan la otra. Entonces, el asunto con ellos es que cumplen el Corán al pie de la letra. Algunos, los países que se han actualizado un poco se han dado cuenta que no podemos cumplir el Corán al pie de la letra porque el mundo ha avanzado. Sería como que estuviéramos cumpliendo el Antiguo Testamento al pie de la letra. Sería muy extraño nosotros aquí sacrificando corderos, ¿verdad? Entonces, eh, pues algunos países han actualizado un poco, ¿verdad? Pero pues más o menos esto sería. Voy a compartirles ahora la guía
es la guía número 4. Yo espero que ahí la estén viendo, porque no sé muy bien si puedo pasar así. Vamos a ver. Mejor para asegurarnos que efectivamente la estén viendo. Está aquí. Y pues aquí está. Dice, para desarrollar la guía número 4, utilice el material de ejemplos de regímenes políticos. Y esta presentación que acabo de hacer es básicamente lo mismo. Pueden usar esa presentación también. Y el PDF de regímenes políticos. Pero lo que hice fue que en esta presentación metí los dos documentos para que les quedaran solo uno. A continuación se le presenta una tira cómica la cual cuenta únicamente con los personajes. Construya usted la conversación de los personajes en la cual se expliquen los elementos del islamismo. Recordemos que es una conversación, no es empezar a copiar toda la materia ahí. Usted puede, perdón ahí, escribí muy rápido, usted puede hacer su propia tira cómica, no es necesario que imprima esta, pero pues si quiere utilizar esta, lo puede hacer. Entonces aquí puse pues una mujer, lo más árabe que pude, bueno, lo más pues árabe y musulmana que pude, y pues un caballero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues colocar acá las nubecitas de diálogo a cada uno de los personajes, ¿verdad? Tratando de, vean que incluso a todos les puse movimientos diferentes. Y digo les puse porque esto lo hice yo. Entonces, les puse movimientos diferentes para que puedan de verdad hacer una conversación. Entonces, aquí podríamos ir poniendo cositas de lo que acabo de hablar. Podrían incluso no sé, lo dejo a creatividad de ustedes. Y en la parte de abajo, que esto está mucho más sencillo, complete el siguiente cuadro en el que anote dos características políticas de Palestina, Pakistán y Arabia Saudí. Escribo dos características de Pakistán, dos de Arabia Saudí, dos de Palestina. Eso es todo lo que hay que hacer. Está muy, muy, muy sencillo. Entonces, pues básicamente eso sería, chiquillos, que tengan un bonito fin de semana o una bonita semana, dependiendo de cuándo usted viendo este video. Feliz noche, o feliz tarde, o feliz día. Chao.